Nuestro enfoque en muchos de las intervenciones que hacemos en tantos países es muy desde la prevención. La prevención es mucho más eficiente que la intervención una vez está desatado el problema. En este sentido, y es una pandemia global que se ha de manejar y se ha de abordar de una forma global. En este sentido, apelamos a la colaboración internacional, a la solidaridad internacional, para lograr que la vacuna que está en proceso de llegar llegue y pueda ser accesible para todo el mundo. Si nosotros desde un contexto como España, por poner la diferencia más clara, hemos tenido que lidiar con esta pandemia a duras penas y con muchas dificultades, ¿cómo será lidiar cuando no tienes ni agua potable, ni una alimentación saludable, ni alimentos con una periodicidad adecuada, ni con la cadena de frío adecuada? Entonces, efectivamente, yo destacaría como muy grave la situación de personas en situación de refugio, personas refugiadas que viven y desarrollan su vida en campos de refugiados.